Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes, y muy buenos días en Chile. Sé que muchos nos están siguiendo en directo a través de internet bajo www.lora.ch. En este especial de Canal Abierto, como programa especial, ofreceremos la primera parte de una entrevista realizada en Chile a la precandidata presidencial de la República de Chile, Carola Canelo. En esta primera parte haremos un análisis general del acontecer político en Chile. La segunda parte será transmitida el próximo martes en Radio Lora a esta misma hora. Acompañará esta entrevista la música de artistas chilenos. Más bien, que disfruten la entrevista. Muy buenas tardes. Como ya es sabido, este año se llevan a cabo las elecciones presidenciales en Chile. Haremos una entrevista a la precandidata a la presidencia de la República de Chile, Carola Canelo Figueroa. Ella es abogada y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Buenas tardes, Carola, bienvenida. Muchas gracias, Víctor, por la invitación y muchas gracias a la radio Lora, y envío un saludo a todos los chilenos y también extranjeros que se encuentran en Suiza. Muchas gracias. Carola, es una pregunta un poco obvia, pero yo la voy a hacer. ¿Cuándo nace la idea de ser precandidata presidencial para la República de Chile? ¿Y cuáles fueron los motivos que la llevan a emprender este proyecto tan grande? Esto ocurrió, Víctor, en agosto de este año, después de una entrevista que yo di en CNN, donde denuncié una grave corrupción porque el Estado de Chile lleva 29 años infringiendo la obligación de gratuidad en la educación pública superior y su obligación de fiscalizar el lucro en las universidades. Esta entrevista en CNN se viralizó en internet y me llegaron más de cientos correos electrónicos de personas contándome sus problemas de endeudamiento por la educación superior en Chile, que es carísima, incluso la pública, y donde me pedían que como abogada, ¿por qué yo no hacía algo? Que ¿por qué no era candidata presidencial? ¿Sabes, Víctor? Yo lloré con motivo de esos correos, porque ver el sufrimiento de las personas es muy impresionante. Y ahí me di cuenta que, como yo soy abogada, tengo los conocimientos que requiere el cargo de presidenta, que básicamente lo que hace una presidenta es disponer la elaboración de proyectos de ley que van al Congreso Nacional en la seguridad interior y en las relaciones internacionales. Y por lo tanto, desde un punto de vista ético, me pareció que mi responsabilidad era iniciar una candidatura presidencial independiente. Y ese es el motivo que en 2-3 días reflexioné respecto de esto y dije, hay que hacer algo porque esto es grave. O sea, hay una crisis política en Chile muy grande que es debido a la corrupción de nuestras autoridades políticas que trabajan para ella y los grupos económicos y no para el pueblo de Chile. Es un proyecto bastante grande, muy ambicioso. ¿Cuál es la gente que está detrás de este proyecto, señora Carola Canelo? Claro, es ambicioso porque nunca ha ocurrido en Chile que el pueblo de Chile gobierne, y ese es el objetivo de mi candidatura presidencial independiente. A mí lo que me interesa es que gobiernen los ciudadanos, que haya una mayoría que decida los destinos del país y no las cúpulas de partidos políticos que no son más del 5% de los ciudadanos en Chile. ¿Quiénes están en esta actividad? Un movimiento social que se llama Somos del 95% de Chile. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos comunes y corrientes, y de todo, hay dueñas de casa, profesionales, estudiantes, jubilados, personas que no somos conocidas, no somos famosas, pero que sí somos destacadas en nuestras actividades diversas. Hay muchas personas que tienen liderazgo social, pero que no militamos en partidos políticos y que queremos un cambio profundo en el país. Estamos con la entrevista a la precandidata presidencial, la abogada Carola Canelo. Hacemos una pequeña pausa musical y volvemos. Radio Diferente. Estamos presentando la entrevista a la precandidata presidencial de Chile, la señora Carola Canelo. Seguimos con la entrevista. Haciendo un pequeño análisis de la situación chilena, ¿por qué cree usted que, a pesar de las grandes demandas sociales, a pesar de los grandes movimientos de protesta en la calle, ¿no? Sobre todo enmarcada en el tema de la educación, de la reforma educacional y en el último tiempo muy fuerte con el término de las AFPs,
¿por qué cree usted que los gobiernos tanto de derecha, de Sebastián Piñera, y los gobiernos de izquierda, como se dice aquí, de la señora Bachelet y de los anteriores de la Concertación y Nueva Mayoría, ¿por qué no han dado respuesta a esas demandas sociales? Mira, yo pienso, Víctor, que el llamado monopolio, yo llamo monopolio. Yo creo que lamentablemente... Ya ni siquiera duopolio político. En rigor no es un duopolio, yo creo que es un monopolio porque se ha descubierto algo terrible y que consiste en que tanto la derecha como la nueva mayoría, es decir, Partido Comunista más Concertación, han sido financiados por los mismos grupos económicos. Es decir, aquí el que ha colocado la plata ha colocado la música y por lo tanto han sido empresas, por ejemplo, como Sukimich, las que han financiado a todos estos conglomerados políticos y por lo tanto estos conglomerados realmente no han hecho ningún cambio sustancial. Y eso explica por qué la nueva mayoría y la Concertación, que se suponía eran de centro izquierda, en rigor no son de izquierda ni tampoco de centro, sino que han mantenido un modelo que yo creo que ni siquiera es neoliberal, sino que es de un capitalismo salvaje, que incluso es peor que lo que existe en otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos de América, en el cual no han querido modificar la constitución de Pinochet en términos, Pinochet-Lago, no la han querido modificar en términos sustanciales, no han querido una asamblea constituyente, no han querido derogar las ISAPRES, que es un sistema de sociedades anónimas privadas con lucro en materia de salud, que venden planes comerciales de salud. No han querido derogar las FP o que se dedican al tema de la seguridad social. En realidad no se dedican a eso, se dedican al lucro, porque también son sociedades anónimas lucrativas, comerciales, privadas. O sea, pareciera ser que el lucro aquí está metido en la educación, en la salud, está metido también en el asunto político. Claro, es un capitalismo salvaje que hace que los deberes del Estado, y por eso esto claramente no son gobiernos de izquierda, porque acá, mire, ni siquiera es un Estado benefactor. O sea, yo diría que el monopolio en Chile político es capitalista, profundamente capitalista, al nivel que incluso los derechos fundamentales como la educación, la salud, la seguridad social han sido mercantilizados y se han transformado en negocios de bancos y de compañías de seguros, muchas de ellas de propiedad de conglomerados económicos extranjeros. Eso ha ocurrido con los fondos de pensiones, que prácticamente son controlados por grupos económicos, incluso extranjeros. Los fondos de pensiones de los trabajadores de nuestro país están al riesgo de las quiebras de las compañías de seguros, muchas de las cuales son de propiedad extranjera. Y lo mismo ocurre con el sistema educacional superior. Por lo tanto, nosotros tenemos un sistema profundamente capitalista que ni siquiera responde a un Estado liberal benefactor, en el cual sí se respeta la educación pública superior gratuita, la salud gratuita, los derechos básicos. Claro. Y por lo tanto aquí marxismo no hay para nada. O sea, ni una posibilidad. No es la nueva mayoría no es de izquierda. Si entendemos por izquierda una visión socialista, pura, marxista, entendida como una finalidad de terminar con las clases sociales, no es así. Aquí se ha terminado con el pueblo, se trata de terminar con el pueblo y se fomenta una clase capitalista indolente. Muy fuerte, muy sí, fuerte. Chile, muy fuerte en Chile. Radio Lora da un servicio intercomunicador de grandes zonas de silencios en el mundo. Por ello, es la radio que nos da la voz a quienes no la tenemos en esta sociedad. Estamos ofreciendo la entrevista de la precandidata presidencial a la República de Chile, la abogada Carola Canelo. Sigamos pues con la entrevista. Y si usted tuviera que situarse en este polo de la derecha y de la izquierda, que pareciera ser que en Chile fuera, como dice usted, un monopolio, un grupo, ¿dónde se podría situar? Mira, ¿sabes, Víctor? Yo... Tengo que hacer la pregunta porque la gente tiene ese esquema de izquierda y derecha. Está muy bien. Yo llamo a los ciudadanos a que se liberen del esquema, porque yo soy una convencida que ese esquema ha sido creado por las clases dominantes de los países para dividir a los pueblos. Yo soy una convencida de que
Y hay antecedentes históricos de verdaderos capitalistas de Nueva York o de Inglaterra financiando la revolución bolchevique, que se supone que era de izquierda. Entonces, acá yo creo que el ser humano necesariamente tiene que liberarse de ese encasillamiento doctrinario e ideológico. ¿Y por qué? Porque en el fondo ninguno ha tenido concreción histórica. Ninguno, yo no conozco ninguna sociedad que sea 100% liberal, o sea, que la libertad sea real para los seres humanos y logren un bien común vía libertad individual, ni tampoco un socialismo concreto, real, donde no hayan clases sociales. Ahora, si tú me preguntaras qué opino políticamente, yo me baso en la igualdad, y en eso quizás puedo tener una mayor cercanía al marxismo, porque creo en la igualdad esencial de los seres humanos en dignidad y derecho. Creo en esa igualdad. No se cumple, pero creo que los seres humanos somos iguales desde el punto de vista de nuestra humanidad y frente a los derechos. Y por lo tanto, frente a los derechos y quizás frente a la oportunidad, ¿no? A todo, a los derechos. Fíjate que a la oportunidad y también a la posición. Porque mira lo que ocurre. Si tú tienes, Víctor, dos personas, una persona que viene de una familia rica y una persona que viene de una familia pobre, si tú le das la misma oportunidad, no es igualdad realmente, porque vienen de posiciones distintas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en el fondo, en un sentido muy profundo, no piensen que vamos a igualar en la ropa, sino que gobernar es igualar en lo esencial, o sea, igualar en posición. O sea, todo esto tiene que ver, por ejemplo, con la segregación en la enseñanza, por ejemplo. En todo, en la segregación en todo. Nosotros en Chile tenemos segregación en todo. Tenemos segregación en la enseñanza, tenemos segregación en la salud, tenemos segregación en la política. Acá en Chile hay una clase dirigente política, generalmente son las clases altas. Claro, pero así como me lo cuenta, pareciera ser que hay una intención detrás que esto se mantenga así, que no hay ninguna intención de cambio. Claro, el monopolio se protege y crea incluso los productos derivados. La ley de hierro, las oligarquías van generando renovaciones, nuevos nombres, gente más joven, etcétera, pero mantienen siempre el mismo sistema. Entonces yo pienso que del marxismo es muy valioso la contribución que hace en la lucha contra el capitalismo, y eso creo que es muy importante, pero del liberalismo, desde el punto de vista político, creo que es muy valioso la idea de la libertad del individuo, de la autenticidad, de la libertad de emprendimiento, y de incluso en el ámbito económico. Yo creo que un mercado perfecto es lo que uno debiera tratar de tener, mercados que fueran perfectos en el ámbito no de los derechos fundamentales, porque eso para mí no debiera haber lucro ahí, pero sí en el resto de la actividad económica perfectamente pueden haber mercados, pero tienen que ser perfectos. Un mercado, pero tiene que haber como un gobierno que respalde eso, un gobierno que se haga responsable de las necesidades básicas de la gente. Y ahí no, claro, o sea, lo que son los derechos fundamentales, ahí no puede haber mercado, ahí el Estado está obligado, y eso es lo que en Chile ni siquiera se cumple, que es salud, educación, vivienda, medio ambiente, actividad física, deporte, cultura, hay muchos derechos que han sido violados. Pero en el ámbito propiamente comercial, a mí yo no tengo ningún problema con el libre mercado, siempre que sean mercados perfectos, y por eso el Estado tiene que sancionar duramente las corrupciones, los monopolios, los oligopolios, los monopolios, todas esas conductas abusivas que ocurren dentro de los mercados. Pero es justamente lo que está haciendo la concertación y la nueva mayoría en este último tiempo, con, por ejemplo, la colusión del papel confort, ¿no?, con el señor Lago, ¿no? Fue terrible. Ricardo Lago Alcobar, colega, abogado también, él despenalizó la colusión. Uno de nuestros objetivos, propuestas de gobierno, es que nosotros vamos a dictar una ley que va a imponer cárcel efectiva, ojo, ni siquiera pena remitida, cárcel efectiva, que se demuestre que para la sociedad es importante sancionar, cárcel efectiva a la corrupción, a la pedofilia, que es un delito muy grave, y a la colusión. Claro. A los tres. Yo creo, y por supuesto una persona corrupta, aparte de cárcel efectiva, que quede inhabilitada para siempre para ejercer cargos públicos y que indemnice el daño causado. Me parece interesante, ya vamos a hablar respecto a esos temas, siguiendo haciendo este análisis de la política chilena, un pequeño análisis. Usted dice, yo me presento como candidato independiente sin los partidos políticos. ¿Qué le parece que las instituciones, como por ejemplo el Colegio de Profesores o la CUT, esté intervenido o estén liderados por partidos políticos?
¿Cuál es su visión respecto de eso? Mira, yo no soy contraria por esencia a los partidos políticos. A mí me parece bien que existan y que las personas puedan tener incluso militancia y un compromiso permanente con una institución como un partido político. No tengo problema con eso. Lo que me complica a mí es la actual situación de los partidos políticos. O sea, mi problema es con los partidos políticos actuales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son tremendamente de nepotismo, mucha corrupción, mucha corrupción. Vale decir, como entre familias, por entre ejemplo. Familias, de repente tenemos grupos, el mismo ministerio, hermanos, están en el Senado, están en la Cámara de Diputados, entonces hay control de familias en diferentes lugares, cuestiones que serían inaceptables en cualquier país civilizado. Sin embargo, acá se acepta porque ellos mismos hacen las leyes. Sí. Y por lo tanto un estándar de probidad bastante bajo el que ellos mismos se autoimponen. Hacemos otra pausa musical y seguimos en unos momentos con la entrevista a la precandidata presidencial a la República de Chile, la abogada Carola Canelo. Voz de la radio del pueblo, 97.5 MHz. 14:29. Usted está escuchando Canal Abierto en Radio Lora 97.5 MHz. Estamos presentando la entrevista a la candidata presidencial de Chile, la abogada Carola Canelo. Sigamos pues con la entrevista. Respecto de las leyes, Carola, se ha hablado mucho, no ha sido tan masivo los movimientos como con respecto de, por ejemplo, la reforma educacional o, por ejemplo, el movimiento de la AFP, pero sí está en la conciencia de los chilenos el cambio de constitución, una nueva constitución. Se ha hablado mucho de la Asamblea Constituyente, antes incluso de la elección de la señora Bachelet, pero con la señora Bachelet se habla no es la Asamblea Constituyente, es el proceso constituyente que han estado hablando ellos. ¿Por qué no se cambia la Constitución? Siempre se ha dicho que Pinochet la dejó amarrada, pero ¿qué significa eso para nosotros los chilenos de a pie? Mira, se nos ha mentido profundamente, Víctor. Cuando la presidenta Bachelet o Fernando Atria, por ejemplo, que es un candidato o precandidato presidencial del Partido Socialista, u otras personas dicen, de derecha, por ejemplo, dicen que es imposible modificar la Constitución, están mintiendo. Y te voy a dar dos argumentos de cómo el monopolio no quiere cambiar porque no quiere. Uno, porque hay una norma expresa en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado internacional que Chile firmó hace muchos años atrás en el contexto de la ONU, y que establece un derecho humano fundamental que consiste en la autodeterminación de los pueblos. O sea, todos los pueblos tienen derecho a autodeterminarse, y una forma de autodeterminarse es creando su propia constitución. La constitución tiene por finalidad realmente controlar a los gobernantes y no controlar a los gobernados. Teniendo en cuenta que en muchas de las dictaduras latinoamericanas, después de la dictadura latinoamericana, se llamó a una asamblea constituyente y se cambió la constitución. Chile, creo que es el único país que quedó pegado en eso. Ahora, teniendo una presidenta de izquierda, digamos una presidenta socialista, supuestamente es la pregunta, claro, ¿por qué no se ha podido cambiar si tiene mayoría en el Congreso? Entonces pareciera no que quieren. Mira, yo de partida creo que la presidenta Bachelet no es de izquierda. Primera cosa, y podríamos estar muchas horas justificando por qué no es de izquierda. Una de las grandes razones... Podríamos en otro programa hablar sobre eso, que ella claramente no es de izquierda, claro, porque las personas hay que juzgarla no por lo que dicen, sino que por lo que hacen o por lo que no hacen. Y una manifestación muy grande es que derechamente no ha querido llamar una asamblea constituyente, a pesar de que hay una norma expresa en el ordenamiento jurídico chileno que obliga, pero ella no lo quiere hacer. Y luego hay otro tema muy interesante. Fíjate que el año 80 el poder constituyente fue asumido por la Junta Militar. Ellos asumieron el poder constituyente, enfermo de patúo, ¿cierto? Que ellos llegan y se creen, ellos asumen el poder constituyente, todo el pueblo lo asumen ellos. Y fíjate, Víctor, que esto lo hacen en el 80. Y luego el año 89, 1989, la Junta Militar volvió a asumir el poder constituyente y reformó la Constitución del 80. Eso te demuestra que la Constitución del 80 es reformable. Porque si lo hace la Junta Militar conforme a los propios términos de la Constitución del 80, con mayor razón lo podemos hacer en 2018. O sea, la respuesta es
derechamente no quieren cambiar la Constitución. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Y yo creo que quizás, a mí me da la impresión, porque yo me he tratado de explicar por qué recibí tantos correos electrónicos en el sentido de que yo hiciera algo, y por qué no era candidata. Sí. Porque a mí lo que muchas personas me han dicho, que ellos quedaron impactados de ver en televisión un par de verdades. Sí. O sea, lo que impactó fue que alguien dijera en la televisión, en vivo, algunas verdades. Y eso demuestra que en Chile se vive en una mentira permanente. Porque eso causó impacto. O sea, no debiera causar impacto en el pueblo de Chile que se digan verdades en televisión. Pero en cambio, como este monopolio, que son los mismos grupos económicos de los partidos políticos, al mismo tiempo controlan los medios masivos de comunicación, y también no se entrega información verdadera, sino que todo es falso. Sí, y los medios de comunicación es una herramienta para el duopolio muy fuerte. ¿Cómo uno puede entender que, por ejemplo, un candidato independiente pueda luchar contra toda esa, bueno, casi mafia, podríamos decirlo así, ¿no? ¿Cómo se puede luchar contra toda esa fuerza tan grande? Mira, yo creo que la forma es teniendo mucha convicción. Yo esto lo hago porque tengo un tremendo amor por mi país, porque veo que el asunto cada día está peor. ¿En qué sentido? Las personas acá en Chile, a pesar de que tienen acceso a los bienes de consumo, si eres asalariado puedes consumir los moles, etcétera. El sentimiento de los chilenos, e incluso los extranjeros que viven en nuestro país, los pueblos ancestrales, es de mucha indignación. O sea, las personas sabemos que hay mucha injusticia en el país y que hay una indignidad porque estamos aguantando lo que no debiera ser aguantado. Entonces él llama a que hay que tener una gran convicción e informar permanentemente a la ciudadanía. Por eso yo agradezco mucho esta entrevista, porque permite informar y permite también que los chilenos sepan de que hay una persona como yo dispuesta a hacer este trabajo, porque hay una razón ética muy profunda, pensando en el presente, pero también en el futuro de nuestros hijos, las futuras generaciones. Este es un país que está sufriendo, y eso está mal. Y cuando uno ve que hay una cuestión que es injusta, hay que actuar conforme a ello. Yo creo que es una lucha que es posible. Necesitamos 38.000 firmas ante notario de documentos de patrocinio. Es difícil, es duro. 38.000, muchísimo. Ya, en cambio, muchísimo. Para tener un partido político son alrededor de 8.000 firmas. Imagínate la discriminación. La discriminación, sí. Nos discriminan. Entiendo. Pero para ganar la elección presidencial vamos a requerir alrededor de 2 millones de votos. Por lo tanto, yo estoy dispuesta a hacer el sacrificio, y creo que las personas tenemos todos una oportunidad histórica. Yo en el fondo lo que estoy haciendo es contribuir a esto. Y es algo histórico porque nunca en Chile ha gobernado el pueblo. Nunca. Es algo histórico porque en Chile nunca ha gobernado el pueblo. Me quedo con esa frase y vamos con más música. Y seguimos con la entrevista a Carola Canelo, precandidata presidencial de Chile. Que gobierna el pueblo chileno es algo histórico. Seguimos con la entrevista. El presidente Salvador Allende, yo creo que probablemente de los presidentes que nosotros hemos tenido, era el que tenía al menos en su programa un deseo de un poder popular. Sin embargo, él gobernó con un comité político que tuvo muchas dificultades con ese comité político por las dificultades y peleas entre los mismos partidos políticos. Lo que nosotros queremos hacer algo muy distinto. Nosotros queremos que gobierne el pueblo de Chile. Es una experiencia que nunca se ha vivido. Y frente a eso, mostrarle a la ciudadanía que se puede hacer en forma pacífica, institucional, y que lo que incluso, bueno, es una inspiración, países justamente como Suiza, son inspiraciones. Yo trato de no tener un referente porque creo que cada pueblo tiene que tener su propia historia, va desarrollando su propia cultura, pero a mí me parece interesante eso. Yo vi una entrevista donde se decía por qué hay que tener paradigma, por qué no puede ser primera vez Chile y puede ser el efecto de demostración para otros países. Porque uno siempre tiene que esperar de otros países cuando dicen, ¿y qué referente hay ya para hacer este tipo de política? Claro, y además es una visión muy corta, porque durante la historia de la humanidad no siempre han habido, por ejemplo, partidos políticos. La Edad Media, en la Antigüedad no había partidos políticos. Entonces, o antes las mujeres no votábamos, por ejemplo, no podíamos ser ciudadanas, etc.
Han habido muchos cambios. Bueno, en Suiza acá fue hace muy poquito que las mujeres pudieron votar también. Imagínate. Qué inhumano. Estamos escuchando a Carola Canelo. Ella es precandidata presidencial, es abogada y es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Carola, vamos a seguir con un amplio recuento de esto. Estamos hablando en general de la cosa política en Chile. Ahora me gustaría hablar un poquito más de la candidatura y un poquito más del futuro, ¿por qué no decir? El futuro gobierno de la señora Carola Canelo, ¿por qué no? Usted habla de gobernar Chile una vez en el periodo 2018 al 2022, creo que es, ¿no? Claro, ¿cierto? ¿Y cómo gobierna una persona como usted sin el actual Congreso? Claro, mira, el día 1 de gobierno, esta presidenta, si tenemos el apoyo popular, va a convocar a una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente, la metodología, porque nunca se ha hecho en Chile, va a estar definida. Yo hago un llamado, porque cuando nosotros logremos la inscripción de nuestra candidatura, va a empezar la campaña electoral. En ese periodo, desde la inscripción de la candidatura a la elección, yo voy a llamar a una convocatoria ciudadana para que podamos democráticamente definir la metodología de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si va a ser local, física, si va a ser por internet, si va a ser vía streaming, quiénes van a participar, cómo. Por ejemplo, yo soy de la opinión que esa Asamblea Constituyente participan todos los ciudadanos. No, pero no solamente los chilenos, sino que también los extranjeros, independientemente de la cantidad de tiempo que llevan, puedan definir también, porque forman parte del pueblo. Forman parte de esta sociedad también, por supuesto. Claro. Y nuestros pueblos ancestrales. Entonces, se va a llamar a la Asamblea Constituyente, y mientras ocurre eso, que yo creo que no debiera durar más de un año, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mientras está la Asamblea Constituyente, la presidenta va a gobernar implementando todos los tratados de derechos humanos que han sido violados en Chile durante los últimos 40 años. Por ejemplo, en materia de seguridad social, en materia de vivienda, en materia de salud y en materia de educación. Así, estrictamente. Todo conforme al ordenamiento jurídico vigente. El pueblo de Chile, durante la Asamblea Constituyente, va a definir la configuración del Congreso Nacional. Y con estas palabras nos vamos a otro tema musical. Volver a los 17, en la voz de Isabel Parra. Ya estamos en la última ronda de esta entrevista a Carola Canelo, precandidata presidencial de la República de Chile. Les recordamos que la segunda parte de esta entrevista la podrán escuchar en Radio Lora a las 10 de la mañana en Chile, a las 14 horas aquí en Suiza. Es el pueblo quien va a definir la configuración del Congreso Nacional. Sigamos con la entrevista. El pueblo de Chile, durante la Asamblea Constituyente, va a definir la configuración del Congreso Nacional. Ajá. ¿Por qué? Porque el 2017 van a haber elecciones parlamentarias. Sin embargo, el sistema parlamentario actual no es legítimo, porque si bien ya no es binominal, siguen las personas que van en pacto con partidos políticos se reparten ellos los votos primero que los independientes. Por lo tanto, no es democrática la elección que se creó ahora. ¿Te acuerdas que antes el sistema era binominal? Teníamos el binominal, sí. Claro. Hasta ahí, y ahora es un sistema nuevo en el cual siguen discriminando a los independientes. Por ejemplo, un independiente tiene 800 votos y sin embargo si van 3 candidatos y en un pacto de partidos políticos, esos 3 candidatos suman sus votos y se reparten primero entre ellos los votos. O sea, siempre al independiente lo van a tener relegado. Eso por un lado. Y segundo, el pueblo de Chile se va a poder pronunciar, por ejemplo, porque una asamblea constituyente es una tremenda oportunidad. Los pueblos de Chile podría decir, ¿sabe qué? No aceptamos reelección. Y por lo tanto ese parlamentario que lleva 20 años en el Congreso Nacional, para afuera. Esa nueva constitución, ¿qué es lo que hace una constitución? Define al Congreso. Por lo tanto, bien puede la Asamblea ser el poder soberano es del pueblo, no es del Congreso. Es importante que la gente entienda que sepa eso. La soberanía reside en el pueblo de Chile, no reside en los parlamentarios ni en los partidos políticos. Hay una confusión, obviamente, hay una mala información, reside en el pueblo. Lo que pasa es que no se le ha querido reconocer a cada ciudadano su poder político, porque nos tratan como si no fuéramos personas. Hay una inhumanidad muy grande aquí detrás de esto. Entonces,
la Asamblea Constituyente va a poder definir eso, y por lo tanto yo pienso que el Congreso Nacional que resulte, porque la Asamblea puede definir que hayan elecciones parlamentarias legítimas. Ya. O sea, si vamos Y con entendiendo- criterios de quiénes pueden ser parlamentarios. Por ejemplo, personas que no estén involucradas en casos de corrupción, personas que, porque actualmente nosotros tenemos O sea, dentro del Congreso personas involucradas en casos de corrupción. Ya. Dentro del Congreso Nacional, Dentro del Congreso hoy, Nacional. personas Sí. que están siendo investigadas, personas que llevan 20 años en el Congreso Nacional. Sí. Entonces, bien podría la Asamblea Constituyente decir, no queremos más un parlamentario que lleva 20 años. O sea, se puede entender entonces que la presidenta o el presidente de la República tiene la facultad de llamar a una asamblea constituyente. Absolutamente. Sí, Entonces, así de simple. seguimos entendiendo que la presidenta Bachelet no quiere. No quiere. Eso es. No, que yo sé que esto es terrible. Sí. Mira, yo sabes una cosa, Víctor, yo creo que esto es muy ingrata. La labor que me toca a mí, yo creo que es ingrata. ¿Por qué? Porque esto tener que decirle a mis compatriotas que han sido engañados por 40 años. Pero yo creo que es importante que la ciudadanía sepa la verdad, y la verdad la pueden ver incluso en la información de prensa. Por ejemplo, el año 88 se firmó el consenso de Washington, que lo pueden ver en internet. Por eso, entre Elwin y la dictadura cívico-militar y Estados Unidos. ¿Cuál era el tema? Chile no iba a cambiar nada. ¿A cambio de qué? Del financiamiento de Pinochet, de la dictadura cívico-militar, no solamente Pinochet, de la dictadura cívico-militar, a la concertación. Cuestión que cumplieron a cabalidad, los financiaron absolutamente. ¿A cambio de qué? Impunidad para Pinochet, impunidad para su familia, comandante en jefe del ejército, y después senador vitalicio, presidente de la comisión del Senado, la comisión de defensa del Senado. O sea, todo el armamento estaba bajo Pinochet durante los supuestos gobiernos democráticos de la concertación. Entonces, esto la ciudadanía tiene que darse cuenta. Yo lo lamento tener que contribuir a este dolor, porque Sí. hubo muchas personas que lucharon contra la dictadura. Entonces, descubrir que la concertación, que se supone fue contraria a la dictadura, realmente negoció todo esto con la dictadura, es muy grave, es muy muy doloroso esto. Yo he dicho que el financiamiento de Soquimich a la concertación o nueva mayoría es como que descubriéramos que los judíos financiaron a los nazis. Ya. Es así de grave esto. Es grave, pero además entiendes, uno podría entender que los partidos de derecha, que incluso hasta hace poco la gente no lo sabía, pero que tienen esto financiamiento del Soquimich, ¿no? Y de Penta, toda esta empresa, pero que un partido, o bueno, una coalición de izquierda donde la gente sí de verdad luchó, sí creyó en un cambio, que salgan estos nuevos temas, no es muy alentador, ¿no? Extremadamente grave. Yo Claro. sabes que mi postura, yo pienso que por eso Pinochet aceptó a Elwin como candidato, porque Elwin había sido golpista en el 73. Claro, claro, y por sí, lo lo tanto sabemos. para Pinochet fue impunidad. Por eso cuando él lo detienen en Londres a Pinochet, la concertación entera lo salvó de ahí, lo devolvió al país. Con esto damos por terminada la primera parte de esta entrevista a la abogada y docente de la Universidad de Chile, Carola Canelo. Usted puede tener más información en Facebook bajo el nombre Carola Canelo, o para tomar contacto directo, escrito todo junto, carolacanelo.cl. Bienvenidos a otro espacio de Canal Abierto en Radio Lora. Como ya hemos dicho, hoy ofreceremos la segunda parte de la entrevista ofrecida por la precandidata presidencial de Chile, la abogada y docente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Carola Canelo. Haremos primeramente un pequeño extracto de la primera parte de esta entrevista, realizada en Santiago de Chile. Acompañará esta entrevista música chilena, con cantantes y cantautores chilenos. Vamos pues con la entrevista. Muchas gracias, Víctor, por la invitación, y muchas gracias a la revista, a la radio Lora, y envío un saludo a todos los chilenos y también extranjeros que se encuentran en Suiza. Si tú tienes, Víctor, dos personas, una persona que viene de una familia rica y una persona que viene de una familia pobre, si tú les das la misma oportunidad, no es igualdad realmente, porque vienen de posiciones distintas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en el fondo, en un sentido muy profundo, no piensen que vamos a igualar en la ropa, sino que Claro, es gobernar, es igualar.
Claro, ¿Lo entiendo así? el monopolio se protege y crea incluso los productos derivados. La ley de hierro, las oligarquías van generando renovaciones, nuevos nombres, gente más joven, etcétera, pero mantienen siempre el mismo sistema. Fue terrible. Ricardo Lago Escobar, colega, abogado también, él despenalizó la colusión. Uno de nuestros objetivos, propuestas de gobierno, es que nosotros vamos a dictar una ley que va a imponer cárcel efectiva, ojo, ni siquiera pena remitida, cárcel efectiva, que se demuestre que para la sociedad es importante sancionar, cárcel efectiva a la corrupción, a la pedofilia, que es un delito muy grave, sí. y a la colusión. Ya, se nos ha mentido profundamente, Víctor. Cuando la presidenta Bachelet o Fernando Atria, por ejemplo, que es un candidato o precandidato presidencial del Partido Socialista, u otras personas dicen, de derecha, por ejemplo, dicen que es imposible modificar la Constitución, están mintiendo. El día 1 de gobierno, esta presidenta, si tenemos el apoyo popular, va a convocar a una asamblea constituyente. Cuando sea presidente, convocaré a una asamblea constituyente para una nueva constitución en Chile, dice Carola Canelo. Vamos entonces de lleno con la segunda parte de esta entrevista. Carola, tengo que hacerte otra pregunta respecto de la nacionalización de los recursos naturales en tu futuro gobierno. ¿Cómo, e incluso concretamente, qué pasa con la renacionalización del cobre, la nacionalización del litio y la renacionalización del agua? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo te voy a contar cuál es mi punto de vista. La Constitución chilena actual establece que el Estado es dueño de los minerales, que el Estado es dueño del agua, etcétera, etcétera. Cuando se plantea una renacionalización, jurídicamente es incorrecto eso. ¿Ya? Porque lo que pasa es que nuestras autoridades no cumplen ni siquiera la Constitución actual. Mira lo que hemos llegado. Claro. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista jurídico el tema está resuelto. Lo que ocurre no es a nivel constitucional en estricto rigor, es a nivel legal. O sea, a nivel constitucional, ustedes pueden mirarlo en el artículo 19, número 24, al final de la Constitución actual, Pinochet Lagos, digamos, dice que el Estado es dueño de los recursos minerales, etc. Lo que ocurre es que hay una ley orgánica constitucional de concesiones mineras, que es ahí donde se privatizan ciertos recursos minerales. Y por lo tanto lo que nosotros vamos a hacer, evidentemente, es que los recursos naturales sean destinados al bien común, y no en la forma que está ocurriendo hoy, en que la mayoría del pueblo de Chile no tiene acceso al agua. Prácticamente son de propiedad de las mismas compañías mineras y muchas de ellas son extranjeras. Entonces vamos a tener que, probablemente en la Constitución nueva que vamos a hacer, lo que se pueda decir es que sobre las concesiones mineras no haya propiedad. ¿Te fijas? Porque una cosa es que el Estado autorice a un particular, pero no que el particular quede como dueño. ¿Te fijas? Esa es la diferencia. Claro. Ahora, porque se habla por un lado de las instalaciones que han hecho estas firmas, pero por otro lado se habla del recurso natural que se queda en Chile o es de Chile, en ese caso de todos los chilenos. Claro, pero la verdad es que nosotros prácticamente hemos sido saqueados. O sea, América Latina tiene esa característica, nosotros hemos sido saqueados, pero ese saqueo es culpa, en el fondo, de las autoridades políticas. Porque acá el particular siempre trata de obtener su lucro, etcétera. Vienen muchos extranjeros a sacar incluso recursos naturales, porque esto es un país rico de recursos naturales. Claro. Pero el problema es la corrupción de las autoridades políticas, porque si las autoridades políticas son éticas, no debieran aceptar eso. Ahora, vale decir que incluso en la Constitución, en la mala Constitución de Pinochet, hay leyes que no se respetan, que serían a favor del pueblo incluso. Exactamente, ¿no? del Estado. Del Lo Estado. que pasa es que en el fondo lo que ocurre es que el Estado se alejó del pueblo y en el fondo está coaptado por grupos económicos y partidos políticos. Eso es lo que ocurre en la PT, como un cascarón que está completamente coaptado. Entonces, eso es grave. Y da la impresión de que los partidos políticos son como una oficina y timbre de goma, porque no pareciera ser que hay mucha militancia, ¿no? También es exactamente, no, si están alejados del pueblo, están alejados incluso de su base. A mí me da mucha pena porque hay personas, por ejemplo, del Partido Socialista que son socialistas, pero a ellos no les preguntan nada. Son las cúpulas, es muy poco democrático, son las cúpulas las que deciden todo. Y por lo tanto, yo creo que en materia de recursos naturales
lo que se debe hacer es que se mantengan siempre en propiedad de todos, del Estado, y que las leyes hay que modificarlas, las leyes que están abajo, para efectos de que no terminen los recursos naturales que son de todos en manos de unos pocos. Eso es inaceptable, es inhumano eso. Entiendo que a través de una asamblea constituyente, cambio de leyes en la Constitución, se estaría dejando los recursos naturales para todos los chilenos. Claro, para el pueblo de Chile. Para que se entienda, para todos los chilenos. Exactamente. Entonces esto pasa ahora por por el cambio de constitución, de todas maneras, ¿no? Igual va a pasar por un cambio de constitución, porque nosotros vamos a llamar a la Asamblea Constituyente. Fíjate que el llamado a la Asamblea Constituyente es un tema de principio. O sea, ni siquiera es por un tema de contenido, porque hay muchas personas que dicen, no, pero a lo mejor la Constitución del 80, Pinochet, Lagos, no es tan mala, a lo mejor el contenido no es tan mal, no se cumple, estamos claros. El problema que tiene ¿por qué hay que hacer una nueva Constitución y en forma a través de una Asamblea Constituyente que sea vinculante para los gobernantes? Que sea vinculante, importante. Porque lo relevante aquí no es solo el fin, sino que los medios. O sea, tiene que haber una legitimidad, no solo en tener una nueva constitución legítima, porque la actual no es legítima, sino que también el procedimiento para llegar a ese fin tiene que ser legítimo. Hay instituciones que también la lleven a cabo, ¿no? Como por ejemplo, ámbito jurídico, legal, ¿no? ¿Sabes cómo va a ser? La Asamblea Constituyente va a permitir que por primera vez el pueblo de Chile tome decisiones políticas. Decisiones políticas, que qué es lo que estiman ellos, qué es lo que es una constitución realmente. Es una norma que hace el pueblo para controlar a los gobernantes, colocarles límite de poder, cuántos años. A lo mejor no va a continuar el Tribunal Constitucional, a lo mejor el pueblo de Chile estima que no es necesario un Tribunal Constitucional. Por ejemplo, yo soy de la opinión que en vez de tener un Tribunal Constitucional es mejor que cada juez cumpla la Constitución. Pero eso le da miedo a mucha gente también. La gente piensa que se va a armar un desorden, ¿no? Que nadie entiende nada, que nadie tiene los derechos, ¿no? Qué divertido. Es que aquí se juega con el terror y con el miedo. Acuérdate que también antes del sí y el no se jugó bastante con el tema del miedo. Pero yo le diría a los chilenos, a los ciudadanos, que mira, el miedo es lo peor que a un ser humano le puede pasar, porque el miedo inmoviliza. El miedo no te permite hacer absolutamente nada. Por lo tanto, es poco práctico seguir el miedo. Sí hay que tener resguardo, y por lo tanto lo que nosotros vamos a hacer va a ser un proceso ordenado, va a ser un proceso institucional y un proceso que sea respetuoso. ¿Qué significa que sea respetuoso? Que, por ejemplo, si nosotros vamos a tener que expropiar algo, se va a pagar indemnización. ¿Te fijas? O sea, no vamos a cometer el error de no respetar la institucionalidad, ciertas cuestiones que son obvias. Ahora, por ejemplo, la cosa de la renacionalización del cobre, se podrían pagar las instalaciones, por ejemplo, ¿no? Perfectamente. Pero o las inversiones. ¿Sabes una cosa? Es tanto el dinero que genera la explotación del cobre y el litio, por ejemplo, que nuestro gobierno sabe ocupar mucho el tema del litio, que mira, nosotros debemos cautelar hacer los procesos en forma institucional y pacífica. ¿Te fijas? Es un error cuando uno hace un cambio hacerlo de mala manera. Y lo digo con mucho respeto, por ejemplo, respecto al gobierno de la Unidad Popular. Yo creo que una debilidad del gobierno de la Unidad Popular fue no haber llamado a una asamblea constituyente. Yo creo que eso fue un error. El gobierno de la Unidad Popular gobernó con la Constitución del 25. ¿Y qué le ocurrió? Tuvo que hacer uso de resquicios legales. ¿Del 25 o del 28? Del 25, y con reforma. Hubo reforma incluso el 70 también. Pero, de hecho, la renacionalización del cobre fue una reforma constitucional a la Constitución del 25, pero el presidente Allende no llamó a una asamblea constituyente. Y yo creo que eso políticamente fue un error. Porque yo creo que realmente no hay nada más democrático que sea el pueblo el que tome sus decisiones políticas. Eso es lo que realmente... Y el pueblo eso no va a aprender nunca si no lo hace. Tú sabes que se aprende haciendo. Nunca. Las personas no van a aprender si no tienen la oportunidad. Si no claro, las herramientas. Mira, yo no soy profesora de profesión, yo soy abogada, pero hago clases en la universidad. Y yo me doy cuenta que uno aprende haciendo. Esa es la única forma en que uno aprende de verdad. Estamos escuchando la entrevista a la precandidata presidencial a la República de Chile, la abogada Carola Canelo. Vamos con más músicas y volvemos.
Marte Latino en Radio Lora con la Fórmula 5, sin comerciales, sin farándula. Somos la verdadera voz de la radio del pueblo. 97.5 MHz. Estamos presentando la entrevista a la precandidata a la presidencia de la República de Chile, la abogada Carola Canelo. Vamos con la entrevista. Carola, no puedo dejar de preguntarte con respecto a tu futuro gobierno, cómo se emplaza el tema mapuche. Muy bien. Está todo regulado eso, y no se ha cumplido, para variar. Sí. Mira, en primer lugar, cosa que no ha hecho el gobierno actual ninguno, es reconocerles a los mapuches y a todos los pueblos originarios o ancestrales su autonomía y su autodeterminación. Hay muchas normas jurídicas que obligan al Estado de Chile a cumplir con esto y se han infringido todas. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y además hay costumbre internacional que también rige al Estado de Chile. Las prácticas de los países civilizados, como por ejemplo la Declaración de los Pueblos Indígenas, eso obliga al Estado de Chile, ¿ya? Porque a nivel internacional no solo obligan los tratados, también obliga la costumbre internacional, los principios generales del derecho. Hay varias normas que regulan el comportamiento y la responsabilidad internacional de un Estado para con sus propios ciudadanos, incluyendo los pueblos ancestrales. Entonces, primero hay que reconocerles que son seres humanos. Segundo, que ellos tienen una autonomía, que hay que restituirles las tierras. Hay que hacer eso. La restitución de tierras... O sea, entonces pasa por una restitución. Pero absolutamente, eso es una obligación que no se ha cumplido bien. No se ha cumplido porque lo que se ha restituido y luego después lo han comprado, han permitido vender, comprar. Ha habido corrupción, han habido personas que han hecho negocio de esto. O sea, la corrupción ha sido espantosa. Entonces, hay que restituir la tierra, y algo muy importante. Pero es una corrupción, pero una corrupción legal. Y que es el peligro que tiene este país, ¿no? Que yo veo. Es que en rigor no. También hay una mentira también ahí. Mira, es ilegal la corrupción, e incluso inconstitucional, porque el artículo 8 de la Constitución política vigente obliga a los funcionarios públicos a la probidad y a la transparencia. O sea, los funcionarios públicos, cuando hay un funcionario público corrupto y dice, no, mira, el problema es legal, pero es un problema ético, te está mintiendo. Cuando te está diciendo eso, está mintiendo porque está desconociendo que existe una norma constitucional, el artículo 8, que es una norma jurídica, y la Constitución es la ley fundamental, o sea, la ley superior a todas las demás. Hay una norma que lo obliga a ser probo. ¿Y qué significa ser probo? Que hace prevalecer siempre en el ejercicio de función pública el interés común por sobre el interés individual. Por lo tanto, aquí están mintiendo. Ya hay normas en el Código Penal que sancionan la corrupción. Pero todos los días se violan esas normas y tenemos graves problemas porque las designaciones son políticas. El fiscal nacional es una designación política, el Contralor General de la República es una designación política, y a veces uno ve, cuando Lagos decía, dejemos que las instituciones funcionen, eso era de una corrupción absoluta. ¿En qué sentido? En que las instituciones en Chile están manejadas por operadores políticos. Entonces, obviamente que están preocupados de su interés particular, electoral e incluso económico por sobre la sociedad. Es cosa de lo que ha ocurrido con Gendarmería, el Sename, con la ex ministra de Justicia Javiera Blanco, y hay muchos casos graves que han significado muerte de personas, un verdadero genocidio europeo. Entonces, todo eso era ilegal, todo lo que ocurrió con las tierras fue absolutamente ilegal, todas esas coimas, ese cohecho, y que lamentablemente ha estado en impunidad, porque el mismo sistema se autoprotege con cargos de responsabilidad en la fiscalía, en los tribunales de justicia. Así operan las redes de protección, y los ciudadanos saben que lo que yo estoy diciendo es verdad, porque las personas tienen moral, pero a veces sienten miedo de perder su trabajo o de ser rechazados si enfrentan una lucha tan grande como esta. Pero hay que hacerla, y yo creo que los chilenos van a reaccionar, se van a dar cuenta que hay que hacerla. Y por lo tanto, y también la autodeterminación de los pueblos ancestrales. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen derecho a tener sus propias instituciones jurídicas y sus propias normativas que el Estado de Chile tiene que respetar. Eso para partir. Y el resto hay que conversar, porque yo voy a interrumpir un poquito. Vale decir, en su futuro gobierno,
con el tema mapuche lo prioritario es la devolución de tierras y las instituciones que funcionen, también las de ellos como instituciones del Estado chileno. Dos prioridades, Ya. son dos prioridades, restitución de tierra y la autonomía de sus instituciones. En su institución. Sí, Bien. y te diría algo más. Tercero, derogación de la ley antiterrorista. Ah, por supuesto. Bueno, porque claro. la ley Ujú, antiterrorista establece un sistema de Estado policial y no un Estado de Derecho que se sujete realmente a las garantías, etcétera. Ahí se infringe permanentemente las garantías procesales de los imputados, Claro. porque se permite prisión preventiva de una manera muy laxa, muy fácil, Sí. testigos protegidos que no pueden ser contradichos o contrainterrogados. Entonces eso es tremendamente injusto. Sí, sí. Y además pasa Y- lo siguiente sí. aquí, que las víctimas de delitos terroristas después también sufren más. ¿Sabes por qué, Víctor? Porque Ujú. el estándar probatorio del delito terrorista es muy alto. Ya. Entonces no es Ujú. nada de raro que aunque un imputado de un delito terrorista esté preso, Ya. después termine absuelto. Porque el estándar de prueba es muy alto. Entonces termina Ya. insatisfecho todo el mundo, el imputado Sí. que estuvo preso y también la víctima. Sí. Por ejemplo, en el caso de Bueno, Luciano eso debilita todas las instituciones debilita todo, en Chile. Sí, deslegitima sí, todo. sí, Entonces, claro. por ejemplo, el caso de Luciano Macaya es Claro, un caso que ujú. ahí lo que sería correcto es que se aplicara, si hubo un incendio con resultado de muerte, bueno, se apliquen las sanciones del Código Penal. Ujú. Pero, ¿por qué no una ley antiterrorista? Porque las leyes antiterroristas son usadas contra los adversarios políticos. Claro. Eso es Bueno, lo que hay. claro. Esa es la verdad de la Sí. milanesa y Sí. por eso yo creo que es antidemocrático. Yo creo que las instituciones se debilitan justamente por eso, porque la gente ve cómo funciona la justicia, ¿no? Para algunos sectores y para otros sectores, viendo a la señora Francisca Linconao, ¿no? Que todavía no hay nada aprobado y tiene que estar formalizado, Claro, ¿no? es muy fuerte eso. Es muy y por, fuerte, y sí. por otro lado, nosotros queremos hacer una reforma procesal penal en la cual las víctimas de los delitos penales tengan abogado gratuito del Estado, porque en Chile solo el imputado lo tiene, para poder tener un mayor equilibrio procesal de las partes frente al tribunal. Porque hay que buscar equilibrio. O sea, en Chile falta justicia. Eso es lo que hace falta. Eso falta, bueno. Sí. Sí. Usted está escuchando Canal Abierto en Radio Lora. Estamos presentando la entrevista a la precandidata presidencial de la República de Chile, Carola Canelo. Santiago del Nuevo Extremo. Homenaje. Y seguimos con la entrevista a la precandidata presidencial de la República de Chile, Carola Canelo. Voy a hacer otra pregunta que es muy importante, esta la podemos hacer un poco cortita, respecto en el futuro gobierno de la señora Canelo, ¿no? El tema de la inmigración en Chile, ¿cómo se puede tratar? En cortito esto para... Mira, en cortito, igualdad de derechos. O sea, el extranjero entra a nuestro país y queda sometido al mismo régimen que cualquier persona de cualquier nacionalidad, sea chilena o extranjera. Porque yo creo en la igualdad de derechos. Así de simple. Al ser humano, ¿no? Así de simple. O sea, entra una persona de otro país y es un ciudadano como cualquier otro. Y segundo, lo que ocurre es que en Chile hay que mejorar las situaciones de desigualdad interna que tenemos acá. Muchos chilenos se pueden sentir amenazados por los extranjeros porque piensan que les pueden quitar trabajo. Bueno, nuestro gobierno va a aumentar el crecimiento económico, nos vamos a preocupar que aumenten los salarios, que aumente la productividad de las empresas, vamos a tener una política tributaria que va a fomentar el emprendimiento, el dinero público se va a usar de una manera justa y no para los operadores políticos. Y incluso estamos pensando en algunas modificaciones tributarias que hagan más fácil la vida de los emprendedores y de las empresas. Lo que va a haber mucha fiscalización de la evasión tributaria. No estamos pensando en aumentar los impuestos porque generalmente cuando se aumentan los impuestos disminuye la recaudación tributaria, ¿sabías tú? Entonces van a haber... No lo sabía. Digo, claro, sí, pero no lo increíble, sabía. pero Sí, es así. ya. Y por supuesto que digamos, la idea es que Chile dé las condiciones para que los ciudadanos, las personas puedan desarrollarse en lo que ellos quieran ser con plenitud. Con plenitud como ser humano. Como seres humanos. Eso, y todo va a ir pensado en torno a eso. O sea, mejorar los sistemas de transporte, que son desastrosos en Chile. Y en el tema de la seguridad social,
se va a permitir que las personas puedan sacar sus fondos de pensiones, que son de su propiedad. Sería con Por el lo tema tanto, el tema de la AFP. claro, y se van a derogar, sí. se va a derogar el decreto ley 3500, vamos a crear un verdadero sistema de seguridad social. Está muy interesante, no nos va a dar el tiempo. Me gustaría, quizás podríamos tener otra entrevista. Como tú quieras. Claro, ¿no? No puedo dejar de preguntar respecto de la unidad, en este caso anti-alianza, anti-nueva mayoría, porque vimos que hace 3-4 años, en las elecciones pasadas, se dividió un gran movimiento y una gran fuerza en muchos partidos políticos o movimientos, digamos, movimientos sociales, en que no armaron un frente amplio, perdón, no diciendo el frente, un frente, ¿cómo puede ser? Un frente re amplio, por decir así, ¿no? Para realmente competir con ese monopolio político, ¿no? ¿Estaría usted de acuerdo en participar de unas primarias? Mira, en este caso, yo pienso igual que tú, Víctor, de que, o lo que plantean estos grupos, de que se requiere unidad para realmente disputar el poder político al monopolio. Se requiere unidad. Y por lo tanto yo estoy dispuesta a una primaria, pero con respecto solo a candidatos que sean 100% independientes como yo. Es decir, que hayan reunido las firmas, que no militen en partidos políticos, que no vayan con pacto con partidos y que tampoco sean derivaciones ni de la derecha ni de la nueva mayoría. Del duopolio. Claro. No me gustan las derivaciones a mí. O sea, en el fondo, y de hecho yo he hecho una invitación especial en nuestro movimiento social a todos los movimientos sociales. A todos los movimientos sociales los hemos invitado a que participen en este gran movimiento. Aquí va a haber algo histórico. Lo histórico es que el pueblo de Chile gobierne en nuestro país. Eso no ha pasado nunca. Y ese es el llamado. Para eso queremos hacer esto. O sea, es interesante. Yo pregunto, porque se habla este último tiempo del Frente Amplio, ¿no? Donde están una serie de movimientos y partidos políticos. Acá los tengo, los saqué, ¿no? La pregunta es que así pareciera ser que fuera un Frente Amplio. Mi pregunta es cuánto de esto siempre ha sido mi pregunta, ¿no? Si es un timbre de goma con un mesón y 3 personas y es el nombre, o hay gente realmente, y ¿qué pasa con este movimiento? O sea, ¿iría con este movimiento o no? Mira, te cuento lo que yo observo de eso que se llama Frente Amplio. En primer lugar, usan la expresión frente. Para mí el único frente es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Me parece que no hay legitimidad cuando se agarra ese nombre. Amplio es raro porque en un inicio se suponía que era de izquierda, pero ahora han habido ciertas declaraciones de dirigentes de Boric, de Jackson y de Cuevas en orden de que ellos estarían abiertos a la derecha también. Ya lo han dicho en la prensa, lo dijeron en el Mercurio, en un reportaje que el Mercurio le hizo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo yo observo esto? Y me da pena decirlo, pero esto es lo que yo veo. Yo lo que veo es que los partidos políticos que están en ese Frente Amplio son derivaciones de la nueva mayoría. Y me recuerdan mucho a la Concertación. Y es decir, alianzas electorales que tienen por fin la adquisición del poder. Y no que sea el pueblo de Chile el que gobierne. Entonces, pero usted dice, Carola, que tiene la sensación que es muy parecido, pero ¿qué cosas concretas se podrían decir para que la gente pudiera entender? Sí, mira, por lo siguiente, por la composición, porque dentro del Frente Amplio uno de los partidos políticos es el Partido Humanista, que tuvo muchas dificultades con Marcel Clot, por ejemplo, en las elecciones pasadas, temas de dinero y cuestiones de ese tipo. Y segundo, Revolución Democrática, que es un partido político nuevo cuyo diputado Jackson llegó al Congreso Nacional por un pacto de omisión con la nueva mayoría, derechamente con el PPD, y que participó Revolución Democrática en el gobierno de Michelle Bachelet, en el Ministerio de Educación, nada menos, en la reforma espantosa a la educación superior chilena. Hubo dirigentes de Revolución Democrática trabajando en el Ministerio de Educación en esta reforma a la educación superior que no quiere eliminar el crédito con aval del Estado, que no quiere eliminar la bancarización de un derecho humano fundamental como es la educación.
Hacemos otra pausa musical y volvemos con la entrevista a la precandidata presidencial de Chile, Carola Canelo. Lora, Radio Lora. Estamos presentando la entrevista a la precandidata presidencial de la República de Chile, Carola Canelo. Respecto del Frente Amplio, Carola Canelo nos dice: este Frente Amplio son derivados de la nueva mayoría y le recuerda mucho a la concertación por sus alianzas electorales que tienen por fin la adquisición del poder. Sigamos con la entrevista. Los partidos políticos tienen un vicio que no sé si debiera ser, no sé si es de todos los partidos políticos de ahora. Porque estos son la mayoría de partidos políticos, ¿verdad? Hay como alrededor de, sí. Hay como 3 o 4 partidos políticos y hay como 3 movimientos sociales. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que los partidos políticos, en el fondo, intentan poner sus condiciones. ¿Por qué? Porque si ellos llevan un candidato presidencial, les basta nominar al candidato, no necesitan firma. Y por lo tanto es más fácil el proceso. Pero el problema es que después el partido político tiene la mala costumbre de colocar los cargos, y no atender a las capacidades. Mira, nosotros en Chile, yo lo encuentro grave. Yo hago un llamado de atención a esto. ¿Les parece normal, les parece adecuado, les parece ético que personas jóvenes que no han trabajado nunca en nada, algunos no están ni siquiera titulados, pasen a ser diputados y que no hagan nada concreto respecto, por ejemplo, el tema educacional, que se suponía la razón por la cual entraron al Congreso Nacional? Entonces, yo creo que mira, yo no asumiría una candidatura si no estuviera segura que tengo las capacidades para poder hacer el trabajo. Yo creo, ¿sabes lo que yo creo? Que en el fondo, la actividad política, los partidos políticos en Chile han sido muy respetuosos, porque en el fondo no hacen el trabajo que tienen que hacer. Ese es el gran tema. ¿Cuál es el trabajo? Lo que lidera, lo que toma fuerza es el cuoteo político, el agradecimiento, pero no a las cualidades. Eso se nota mucho. Se nota en todos los fracasos que ha tenido Chile en la parte técnica, por ejemplo. La cosa del Transantiago, por ejemplo. Entonces tú dices, bueno, está bien, pero ¿y estos parlamentarios? Bueno, pero ¿qué trabajo han hecho? Concreto. ¿Cuál es el trabajo concreto? Para mí no es un trabajo un parlamentario que conozca una bandera con algo, y eso lo puede hacer cualquiera. No, se le paga 7 millones de pesos mensuales a nuestros parlamentarios, y otros ganan 9 millones los senadores. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cuál es el trabajo que hacen? ¿Dónde está el trabajo concreto? El gobierno hace proyectos de ley que tienen 200 indicaciones. O sea, ¿qué tipo de trabajo hay ahí? Y se pagan los asesoramientos cuando la gente no sabe y se va de asesoramiento. Yo por eso no tengo una buena mirada. Yo francamente a mí creo que, y además que creo que no han sido 100% transparentes en reconocer, porque hubo dirigentes de Revolución Democrática que ganaban 6 millones de pesos en honorarios, eso se sabe, mensuales. Y el desastre de la reforma en educación superior es muy grave. Entonces ves ahí que no resulta más como, yo pienso que ellos se están siguiendo el camino de la concertación. Ese camino de la concertación que ya vimos los resultados. Yo creo que aquí es hora de que no haya partidocracia. Yo creo que es hora que el pueblo de Chile gobierne. Ya basta de que sean las cúpulas de los partidos políticos. Yo creo que ya es hora de que el pueblo de Chile diga, podemos gobernar, podemos instalar una serie de cosas como gobierno electrónico que permita una democracia no solamente participativa, sino que incluso el día de mañana más directa. Todo eso se puede hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por una legislación laboral que sea realmente decente. Acá en Chile ni siquiera se ha hecho un nuevo código del trabajo. No hay huelga efectiva en nuestro país. No hay negociación colectiva por interempresa. Ni siquiera hay posibilidad. Atomizan a los trabajadores en grupos negociadores, cuando en realidad una empresa, un sindicato, así debiera ser. ¿Cómo dividen a los trabajadores de esa forma? Entonces es muy antidemocrático. Entonces, es que divide y gobernar así. Entonces yo mi llamado es ese, yo creo, y por eso vamos al 95% de los ciudadanos que no militan, y llamamos a los movimientos sociales, a todos esos dirigentes. Carola Canelo, a propósito de ese llamado, ¿qué mensaje le daría a la gente que vive acá en Zurich? Lo digo acá porque vamos a enviar
a la gente que vive en Zurich, a los chilenos que viven en Zurich, pero a los chilenos también que viven en Europa? ¿Cuál sería el mensaje para cerrar esta entrevista? Muchas gracias. Mira, yo mi mensaje a los chilenos que viven en Zurich y que también están en el resto de Europa es que soy una ciudadana que quiero contribuir de una manera pacífica, de una manera institucional, a que realmente el pueblo se reivindique y logre su dignidad. Yo creo que nuestro país ha perdido en el fondo su dignidad, y eso hace que los chilenos nos sintamos muy tristes, y eso es muy negativo, muy malo. Y la forma en que el país puede salir de ese estado de cosas es teniendo la oportunidad de participar. Nuestro gobierno va a hacer eso de una manera histórica, va a permitir que el pueblo de Chile decida las cuestiones de carácter política y que las personas más capaces hagan en los aspectos técnicos que se requieran. Que los operadores políticos descansen por un tiempo, que descansen por un tiempo, que le demos la oportunidad a otras personas, que haya alternancia en el poder. Eso es muy bueno, que haya alternancia en el poder. ¿Alternancia en el poder? Claro, y que, por cierto, pueden apoyarnos en las redes sociales, Carola Canelo Oficial en Facebook. Lo vamos a anotar, lo vamos a decir eso. Excelente, también, canal YouTube, Carola Canelo. Y en Facebook somos del 95% de Chile. Y también hay un sitio web, www.carolacanelo.cl. Estamos completamente abiertos y que quiero que sepan que nosotros podemos recuperar el tiempo que se perdió, porque lamentablemente no hubo transición en Chile, no hubo transición, y mientras estemos vivos esta lucha no está perdida. Nosotros tenemos que aprovechar nuestra vida para hacer la lucha por la felicidad realmente de nuestro pueblo, y que respecto sobre todo de los extranjeros que han tenido que salir, los chilenos que han tenido que irse al extranjero, vamos a tener grandes oportunidades de trabajo en nuestro país, porque vamos a fortalecer especialmente el mundo académico, para que no haya fuga de cerebros y que puedan retornar a su patria los chilenos que se encuentran en el extranjero, a cooperar a lo que va a significar una verdadera redignificación de nuestro país. Me quedo con la última frase, que Chile decida, ¿no? Así es. Así es. Bueno, muchas gracias, Carola, por esta entrevista. La daremos en Zurich y esperamos tener una próxima entrevista con usted también. Muchas gracias a usted. Esta fue la entrevista a la precandidata presidencial de la República de Chile, la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y abogada, la señora Carola Canelo. Agradecemos a todos quienes hicieron posible esta entrevista. Si quiere más información, puede ir a su Facebook bajo el nombre de Carola Canelo o a través del Facebook bajo el nombre Somos del 95% de Chile. Además de su canal YouTube, Carola Canelo, y a través de su sitio web www.carolacanelo.cl. Un último tema musical, Evelyn Cornejo y País de Cobre. Así damos por terminado este programa de Canal Abierto. Al micrófono Víctor Mesa. Me despido hasta una próxima oportunidad. Que tengan unas muy buenas tardes.